Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy vamos a terminar la serie que empezamos, donde clasificábamos a los 30 mejores jugadores por cada posición de la NBA. Y hoy vamos a cerrar con una posición que tuvo unos años bastante malos dentro de la NBA en la época reciente de la década del 2010, pero ahora ya lleva varios años que ha vuelto a recobrar su valor. Es una de las posiciones y siempre será una de las posiciones más importantes del baloncesto. Y hoy, para cerrar esta serie, vamos a hablar de los pivots. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy vamos a terminar la serie con los pivots, una posición que, como os comentaba, tuvo una época bastante mala, donde se olvidó un poquito del valor real que pueden tener un interior, sobre todo un 5 dentro de la NBA, pero bueno, como todos sabemos, estos años han vuelto a tener un valor inmenso, en especial, sobre todo por la aparición de fantásticos jugadores como Jokic, como Embiid, y además, bueno, interiores increíbles que hay, tanto Wemby, que están apareciendo ahora. Entonces, nada, que espero que os haya estado gustando un montón la serie. La verdad que este es el último episodio que vamos a hacer. Como veis, esto sí que lo estoy grabando otro día, porque bueno, ya hoy sí que me voy a cortar el pelo y tal. Y nada, espero que os haya gustado un montón. La verdad que muchísimas gracias a todos los que hayáis estado viéndola, a todos los que hayáis participado en los comentarios. Y nada, simplemente eso, que muchísimas gracias. Y vamos a ir de lleno, pero bueno, como ya sabéis, antes de ir, vamos a ir de manera muy rápida a repasar por última vez las normas. Pero bueno, nada, como todos sabéis, que no tenemos en cuenta cuestiones como el contrato o los equipos, porque bueno, creo que ya sabéis que no hay que tener en cuenta ese tipo de factores, y sí que tener en cuenta principalmente tanto su temporada pasada como la temporada siguiente que van a tener, y un poco hacer una predicción de hacer un balance, vamos. Todo esto dicho también, lo que sabéis, tener en cuenta cuestiones como si han sido o han tenido grandes rendimientos en playoffs, si son jugadores más ganadores versus jugadores que son más de producir stats, pero al final siempre tratando de analizar solo al individuo, y como pongo abajo, pues eso, olvidando un poquito el contexto, que al final es injusto siempre comparar a jugadores que están en malos contextos contra jugadores que están en equipos que les hacen brillar a ellos y a sus cualidades. Y por último, como ya sabéis, que me encantaría que participarais todos. Espero que hayáis estado participando mucho en los otros capítulos de esta serie. Y nada, simplemente eso, que espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis, os dejo siempre en el link de la descripción de la tier list, por si la queréis hacer, la podéis luego subir a Twitter y me podéis etiquetar. Ya sabéis también que me podéis seguir en las redes sociales, que las tenéis en la descripción, que voy a empezar a hacer contenido allí en nada. Ya cuando a mediados de septiembre yo creo que ya empezaré a subir contenido. Y nada, todo esto dicho, vamos a ir de lleno a la tier list, ¿vale? Una tier list que, esta sí que os lo dije en el vídeo de aleros, pero esta sí que creo que es de verdad un poquito la posición no más floja, pero la posición que tiene a lo mejor más jugadores jóvenes prometedores, ya veréis, porque hay muchos jugadores jóvenes interesantes en esta posición, pero no hay tanto valor real en sí dentro de la lista. Aún así, son muy buenos jugadores que va a ser complicado compararlos, porque es una posición muy única en el sentido de que hay muchos veteranos, pero al final son jugadores que hay muchos que juegan bastante similar, pero que te aportan al mismo tiempo cosas muy distintas. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos con Steven Adams, que a mí Steven Adams, ¿vale?, es una posición específica, además, que es que hay que tener en cuenta que los minutos que tienen no equivale a lo bueno que pueda ser un jugador, porque Steven Adams, por ejemplo, para mí, yo creo que sigue siendo uno de los 20-25 mejores pivots de la NBA. Lo que pasa es que tiene un rol más residual en los Rockets, pero eso no quita que siga siendo uno de los 20-25 mejores pivots, incido, aún así, aunque ya no tenga tantos minutos. Aunque ya sabéis que, bueno, ya iremos viendo. Luego está Jarrett Allen, que es un pivot que a mí nunca me ha terminado no de convencer del todo. Me parece un muy buen jugador, pero nunca ha sido como de mis jugadores estos que me gustan mucho, pero sí que me parece un muy buen interior. No, claro, no sé si está entre los 10 primeros o está un poquito colindante entre estas dos filas. Yo creo que puede acabar estando aquí, pero todavía no estoy al 100% seguro, ¿vale? La verdad que es una posición muy muy compleja, ya lo veréis, porque hay jugadores muy difíciles de rankear, porque en general muchos tienen bastantes lesiones, son jugadores... es complicado. Luego tenemos a DeAndre Ayton, que para mí DeAndre Ayton... no sé si va a entrar entre los 30 mejores, pero no lo creo. O sea, para mí no está entre los 30 mejores pivots de la NBA, la verdad. Sé que es verdad que hace stats y eso también importa, pero al final Steven Adams, por ejemplo, no hace las estadísticas que hace DeAndre Ayton, pero es mucho mejor pivot de lo que es DeAndre Ayton. Entonces, yo creo que puede acabar entrando en un top 30, pero no sé hasta qué punto. Luego, Brook López es muy buen jugador, pero yo creo que ya no está como para estar en un top 30.
Luego Nicholas Claxton, que ya sabéis que a mí es un interior que me gusta mucho y que sí que creo que puede estar entre los 20 mejores pivots de la NBA, un jugador con un juego two-way muy importante, que es un gran protector de aro, muy atlético, que ha ido mejorando en su capacidad de anotación interior o en su técnica, sobre todo de anotación alrededor del aro. Aunque todavía tiene que seguir mejorando en ese aspecto, pero bueno, creo que es un jugador que está aprendiendo más y más cada día de lo que es el baloncesto y su táctica. Y eso creo que también Jordi le va a ayudar bastante y yo creo que este año va a tener una temporada bastante buena, sobre todo porque van a querer que la tenga para que suba su valor de traspaso y le muevan. Pero bueno, yo creo que aún así sigue siendo un muy buen pivot dentro de la NBA y yo creo que está entre los 20 mejores, aunque ya lo iremos viendo. Luego está Donovan Clingan, ¿vale? Que Donovan Clingan es un jugador muy interesante porque yo creo que va a tener una gran temporada. Claro, el año pasado no tuvo muchos minutos, por eso os digo que hay muchos jugadores que vais a ver aquí que no hay que juzgarle tanto por los minutos o por lo que juegan, sino por lo que aportan cuando juegan, porque cada uno está en su contexto y al final el 5 es una posición que es muy limitada. Es decir, si tú tienes a uno que juega contigo y que también es muy bueno, no vas a poder jugar más de o la mitad de minutos o un poco más de los minutos, porque al final hay que repartirse. Entonces, Clingan, ese es el hecho de que no pueden jugar juntos los pivots y es lo jodido de rankearles, que al final no son jugadores que puedan jugar a veces de escolta de la pivot, no, o juegan de 5 o no juegan. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque al final Clingan el año pasado jugó muy bien los minutos que pudo jugar, pero este año que va a ser titular, yo creo que va a tener una gran temporada y yo creo que ya se va a convertir en un muy buen pivot dentro de la NBA. Yo creo que está un poco en esta fila o en este tier con Steven Adams. Pero lo que os digo, no me extrañaría que Clingan acabe la temporada en esta fila, incluso por aquí, ¿eh? De verdad creo que es un jugador que tiene mucho potencial. Es verdad que ofensivamente no va a ser nada especial, pero sí que en defensa puede ser ese Rudy Gobert, por así decirlo, que sea una bestia en el lado defensivo. Luego tenemos a Musa, ¿vale? Que creo que es un jugador con mucho potencial, que este año va a tener que mostrar mucho y que a mí me encanta, ya lo sabéis, y que creo que está muy valorado, pero no creo que le da todavía para meterse aquí. Si este año tiene una temporada muy buena con los Hornets, donde promedie más de 10 rebotes, porque estoy seguro que va a promediar más de 10 rebotes, porque es uno de los mejores reboteadores de la NBA, o si no el mejor, y promedio unos 6-7 puntos, creo que eso le puede propulsar y a estar por aquí, pero bueno, de momento, como eso es basarme en hipotéticos, y la temporada pasada tampoco fue nada increíble, fue muy buena, pero tampoco fue nada increíble, no creo que se merezca estar por aquí. Aunque creo que de DeAndre Ayton tampoco, la verdad. O sea, es que le voy a quitar de ahí porque es que no va a entrar ni de coña. Luego tenemos a Jalen Duren, ¿vale? A ver, Jalen Duren es un jugador muy complicado de rankear, ¿vale? Es verdad que el año pasado jugó bien, es un jugador que domina mucho en los tableros, que es un poco undersized y que llevaba siendo bastante malo en defensa en sus primeras temporadas en la NBA. Pero es verdad que el año pasado mejoró en ese aspecto, o se esforzó más, por lo menos. A mi gusto le sigue faltando nociones baloncestísticas, ¿vale? Por así decirlo, pero eso no quita que sea un jugador que impacta, que produce, que es productivo para su equipo y que es importante. Claro, no sé si está en esta tier, no sé qué deciros, la verdad creo que puede estar colindante un poco como Jarrett Allen. A lo mejor Jarrett Allen acaba aquí y él aquí, pero creo que es un jugador interesante, que es bueno en ataque, que en defensa tiene que seguir mejorando, pero que el año pasado, lo que digo, mejoró. Creo que fue un gran pivot el año pasado dentro de la liga, pero creo que todavía tiene que seguir mejorando. Continuamos con Zach Edey, que creo que hizo una buena temporada el año pasado, creo que es mejor que todos estos, no creo que sea mejor pivot que Clingan ni que Steven Adams, de momento, y por eso lo voy a poner aquí abajo. Es verdad que jugó bien, tuvo sus momentos tirando bien de 3, pero creo que la movilidad y un poco, a pesar de que Clingan también es lento, y la defensa que te puede dar Clingan y Steven Adams es mejor a lo que te puede ofrecer Zach Edey en ambos lados de la cancha. Aún así sigue siendo un gran jugador, es un jugador que es veterano, tampoco el problema es que no sé si hasta cuándo va a poder crecer como jugador, pero aún así sigue siendo un buen pivot. Creo que entre los 30 mejores va a estar 100%. Pero lo que os digo, creo que vosotros mismos viéndome hacerla, creo que os dais cuenta de lo complicado que es hacer una tier list de pivots, porque son jugadores, no sé, son como más complicados de analizar que el resto. Luego tenemos a Joel Embiid, ¿vale? Que Joel Embiid sigue estando entre los 5 mejores pivots de la NBA sin ninguna duda, pero claro, es un jugador súper difícil de rankear, porque no sé cómo va a jugar esta temporada. Claro, si Embiid este año vuelve a jugar como su nivel de MVP, o por lo menos que promedie otra vez 30 puntos por partido, claro, Embiid es el segundo o tercer mejor pivot de la NBA, pero claro, si vuelve a tener una temporada mala, con mala eficiencia, con mal esfuerzo defensivo, muy mal físicamente, a lo mejor ni está entre los 5 mejores pivots de la NBA. Entonces es complicado, pero ahora mismo yo creo que sigue estando entre los 5 mejores pivots de la NBA.
Luego tenemos a Daniel Gafford, ¿vale? Que creo que Daniel Gafford es uno de los jugadores más infravalorados de toda la NBA. Es verdad que es un tío que puede estar limitado en ciertas cuestiones, y no lo digo porque sea mi equipo, pero de verdad es una bestia. Es un jugador que es muy bueno en los rebotes, que es muy atlético, que tiene, es verdad, problemas para... No problemas físicos, simplemente que es un jugador que no le da para más en cuanto a resistencia física, y cuando juega más de 30 minutos a veces se le ven carencias, y muchas veces, a pesar de que es un superdotado físicamente, puede sufrir en los tableros o en la zona interior muchas veces, lo que digo por que se le ve a veces un poco sobrepasado físicamente en cuanto a la resistencia. Pero claro, ¿quién es mejor? ¿Daniel Gafford, Jalen Duren o Claxton? Yo creo que Gafford, sinceramente lo pienso. Creo que Gafford es mejor que ellos. Jalen Duren es un poco Gafford, por así decirlo, y puede llegar a ser mejor, pero creo que todavía le falta bastante más solidez en defensa y bastante más intimidación que tiene Gafford, y al final Claxton creo que no está por delante de estos porque le falta más capacidad ofensiva que sí que tienen estos. Entonces yo creo que Gafford podría incluso subir aquí, pero de momento no estoy seguro, ¿vale? Es que Gafford es también un jugador muy complicado, es que la posición de pívot es muy muy complicada de calificar, ¿vale? Porque claro, ahora Gobert es un jugador también de élite defensiva, que el año pasado no tuvo tampoco su mejor año, pero tampoco fue terrible, ni mucho menos. Y yo creo que está un poquito en esta línea. Yo creo que, por lo que te da defensivamente Rudy Gobert, lo puedo poner por delante de Gafford, pero tampoco me parece mucho mejor como en su hace a lo mejor 2 o 3 años, como para ponerlo aquí, yo creo. Aún así me sigue pareciendo muy buen jugador. Creo que yo entre Jarrett Allen y él me iría con él, porque también, no lo he dicho, pero por ejemplo Jarrett Allen me parece mejor que Gafford, porque aunque Gafford sea más atlético, Jarrett Allen es muchísimo más inteligente, sabe pasar mucho mejor la pelota y sabe qué hacer muchas veces mejor con la pelota en las manos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y al final esas cositas que te da Jarrett Allen, Gafford no te las puede dar, porque a veces Gafford, cuando le das la pelota, es verdad que lo único que va a intentar ya es buscarse su finalización alrededor del aro, y Jarrett Allen sí que puede hacer más cositas, y a lo mejor Jarrett Allen acaba entre los 10 mejores, no estoy seguro, pero lo que, como veis, es que es muy complicado. O sea, es una posición muy compleja de comparar jugadores, porque al final, por ejemplo, tenemos aquí a Goga, que a mí Goga me gusta muchísimo, ¿vale? Creo que es muy muy buen jugador, creo que es muy buen pivot, muy buen intimidador, pero que, claro, es complicado de rankear porque nunca termina de tener un rol del todo definido en Orlando. El año pasado no fue su mejor temporada, hay que decir también eso. Creo que tuvo una mejor temporada la temporada pasada. Y yo no sé si está por aquí. Yo creo que este puede ser más o menos su rango, la verdad que es complicado. Luego tenemos a Isaiah Hartenstein, ¿vale? Que sí que creo que Isaiah Hartenstein está entre los 10 mejores pivots de la NBA. De hecho, Isaiah Hartenstein me parece mejor pivot que Jarrett Allen. Creo que en defensa son parecidos, son dos jugadores que son buenos en defensa. Bueno, yo creo que Isaiah es mejor, pero Jarrett Allen también es buen defensor. Solo que creo que todo lo que te da de handoffs, de saber tener la pelota, de todas esas cosas, para mí en un pivot siempre son un plus muy importante, porque al final todos los pivots, muchos son muy buenos en defensa o son sólidos en atacar el aro, en penetrar a canasta tras pick and roll y finalizar. Luego pueden ser más atléticos, menos atléticos, tener más mano, menos mano, pero un pivot que sabe qué hacer con la pelota en las manos, que no se digo que sepa crear para los demás, pero por lo menos que sepa votar, que sepa decidir, que tenga buena capacidad de decisión, eso para mí es un plus importantísimo. Es una diferencia, a mi gusto, una de las diferencias más importantes que puede haber en un interior. Y creo que Jarrett Allen y Hartenstein son dos jugadores que tienen eso, y que creo que Hartenstein es más completo también ofensivamente hablando que Jarrett Allen. Y además son dos buenos jugadores. Además yo creo que Hartenstein es mejor reboteador, y creo que lo pone por aquí. Sé que a lo mejor a Jarrett Allen nos parece que le he puesto un poco alto, pero es que creo que de verdad es un muy buen pivot, y mucha gente se ha quedado con la imagen suya de hace 2 años en playoffs, donde sufrió bastante contra Mitchell Robinson, pero de verdad es muy buen jugador y creo que se merece estar aquí, porque además es mucho más móvil que la mayoría de estos que están aquí abajo. Luego tenemos al Horford, que hombre, sigue siendo un muy buen jugador, pero no sé hasta qué punto ya es de los 30 mejores pivots de la NBA. Sigue siendo un gran defensor versátil. El año pasado en ataque ya sufrió un poco, pero hombre, yo creo que Al Horford sí que es todavía un mejor jugador que Zakidi. A ver, es que es complicadísimo, o sea, es complicadísimo. Yo creo que puede estar por este rango Al Horford. Yo creo que es mejor todavía que Zakidi, porque es verdad que ya no tiene la presencia física, pero sigue siendo un jugador que es versátil en defensa, y eso no hay prácticamente pivots de ese estilo en la NBA. Con la versatilidad defensiva que tiene él,
Además que sigue siendo un jugador súper inteligente y que sabe tirar de 3, que sabe qué hacer con la pelota en las manos, y todo eso te suma a un gran interior, inclusive a lo mejor que Steven Adams. Yo creo que ya un poquito aquí con Donovan Clingan, pero yo sí que pienso que sigue siendo uno de los 10 mejores pivots de la NBA. Sí que lo pienso porque al final es verdad la edad, pero yo creo que todavía esta temporada sigue estando ahí. A lo mejor ya dentro de un año muestra mucha regresión, pero yo creo que sí. Luego tenemos a Jay Huff, que es un muy muy buen jugador, ¿vale? No sé si para estar aquí, yo no creo que entre, pero es un muy buen jugador, súper atlético, aunque no lo parezca, que tira bien de 3 y que lo que pasa es que es un jugador que está limitado en cierto sentido, entonces no sé si le da para entrar. Yo creo que de todos estos el mejor puede ser Jay Huff, y no lo digo de coña, pero no sé si va a acabar entrando, la verdad. Luego tenemos a Jalen Williams, que es muy muy buen jugador y que el rol que tiene en los Thunder le resta, pero podría llegar a entrar, la verdad. Luego tenemos a Jokic, que sin ningún tipo de duda es el número 1, creo que ahí no cabe ninguna duda, mejor jugador de la NBA, mejor pivot, por ende, creo que no hay ningún tipo de duda. Y luego, de hecho, tenemos a Kat, que claro, esto es una de las dudas, que claro, yo cuando estaba cogiendo los jugadores ya lo pensé. Claro, ¿qué jugador es mejor actualmente? ¿Karl Anthony Towns o Joel Embiid? Claro, es muy complicada la pregunta. Si Joel Embiid vuelve a tener una temporada de 30 puntos por partido, lo que os digo, donde está bien físicamente y está jugando en unos Sixers ganadores, Embiid es mejor que Karl Anthony Towns, sin ningún tipo de duda. Pero claro, Karl Anthony Towns el año pasado tuvo una temporada increíble, fue extraordinario, ofensivamente hablando. Es verdad que en defensa sufrió, pero eso no quita que siguió siendo muy bueno, aportó a un gran nivel y jugó a un gran nivel. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si eso le pone por encima de Embiid. Entonces, a lo mejor de un momento dejo a Embiid delante, ¿vale? Porque, os lo digo, si nos ponemos en la situación de que Embiid año que viene vuelva a ser Embiid, por lo menos al 90%, Embiid al 90% es mejor que Kat. Pero si está mal otra vez, entonces es peor que Karl Anthony Towns. Pero bueno, vamos a pasarnos a un hipotético de que Embiid vuelva a estar bien, ¿vale? Porque es verdad que el año pasado fue una anomalía y es un poco injusto a lo mejor juzgarle por ese año, porque no hay que olvidar que Embiid ha sido uno de los 5 mejores jugadores de baloncesto durante los últimos 6 años. Por mucho que caiga peor o mejor, es una realidad. Y Kat no ha logrado eso. Es verdad que nos estamos basando solo en el año pasado y en lo que puede ser este año, pero creo que es un poco injusto porque yo creo que Embiid este año, si es lo que os digo, si está al 90%, es mejor que Kat. Y creo que estáis todos de acuerdo conmigo en eso. Luego tenemos a Walker Kessler, ¿vale? A ver, a mí Walker Kessler me gusta muchísimo. Creo que es un pivot muy infravalorado dentro de la NBA, lo que os digo por el contexto. No hay que jugar por el contexto, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, a Walker Kessler le pusieras en los Pistons y a Jalen Duren le pusieras en los Jazz, la percepción que tendrían de ellos cambiaría por completo. O sea, cambiaría por completo. Yo creo que la percepción que se tiene del uno y del otro, si cambiarán sus roles o sus equipos. Y yo, personalmente, creo que Walker Kessler es mejor interior que Jalen Duren y que Nicholas Claxton. Sí que lo pienso. Creo que puede estar ahí, de hecho, en la conversación un poquito con Gafford. De verdad que es un muy buen jugador. Lo que pasa es que el contexto en el que está no le favorece en nada. Pero al final, sobre todo porque un pívot de sus capacidades, lo que más le favorecería es estar en un equipo ganador. Entonces hay que tener en cuenta en contexto, porque al final Walker Kessler es un magnífico pívot, pero que jugar en los Jazz no le favorece. Porque al final él es un pívot defensivo y ese tipo de jugadores en un equipo como los Jazz no pueden demostrar todo el aporte que pueden tener en un equipo. Pero Walker Kessler, de verdad que si estuviese en los Pistons y en vez de Duren estuviese en los Jazz, no es nada en contra de Duren, pero yo creo que Walker Kessler sería mejor considerado de lo que es ahora considerado Jalen Duren, por así decirlo. Entonces, lo que os digo, creo que es un muy buen interior. Y yo cuando además había los rumores estos de los Lakers, es que de verdad no lo entendía, porque este chico, es lo que os digo, yo creo que dentro de la NBA se reconoce más su valor de lo que se les reconoce desde fuera. No digo que vaya a ser un jugador increíble, ni mucho menos, creo que de hecho es bastante hecho, por así decirlo, pero si no quita que siga siendo uno de los mejores defensores interiores de toda la NBA, uno de los mejores taponadores, uno de los mejores intimidadores, y eso de por sí, ya a mi gusto, lo pone por encima de estos. De hecho, no sé si es mejor que Gafford. Yo creo que no, porque lo que te da Gafford en los dos lados de la cancha es más positivo de lo que te puede dar Kessler, solo en un lado, pero bueno, aún así creo que es bastante interesante. Luego tenemos a Cornet, que es un bastante buen interior. No sé si podría entrar aquí. De momento voy a dejar a estos jugadores porque no sé si van a acabar entrando, la verdad. A lo mejor dejo a Jalen, pero
estos no creo que entren, pero bueno, Cornet es un jugador muy sólido y que creo que los Spurs han hecho una muy buena contratación. Luego tenemos a Lively, que claro, esto es también una cosa complicadísima. Un tío que tuvo un año de rookie increíble, fue pívot titular de un equipo que llegó a las finales de la NBA, con él como interior, que el año pasado no jugó casi, los minutos que jugó, como venía y salía del equipo, se le veía un poco perdido, por así decirlo. Además estaba acostumbrado a jugar con Doncic, ahora se tiene que acostumbrar a no jugar con Doncic, jugar con Anthony Davis al lado. Vamos a ver un nuevo Lively. También se dice que Lively va a empezar a tirarse 3 triples por partido esta temporada. Entonces, claro, creo que vosotros a lo mejor no lo habéis escuchado, pero bueno, como yo soy de los Mavs, claro, esto lo sigo mucho. Yo creo que nos vamos a encontrar con un Lively bastante, no sé si mejorado, porque no sé cómo va a salir, pero creo que va a ofrecer bastantes cosas que antes no ofrecía. Pero claro, no sé a qué nivel las va a dar. Entonces, yo creo que lo justo es ponerle un poco en la fila de Gafford un poco. Yo creo que está un poco en esta línea. A ver, es un jugador súper complejo de calificar. Yo creo que un poco puede estar aquí en la fila, en la línea con Kessler y con Gafford. La verdad que es muy complicado. A ver, Lively, si está al 100% y tira bien de 3 y defiende como defendió y sigue mejorando ofensivamente, entonces Lively se ha convertido en uno de los 10 mejores pivots de la NBA, pero es que de momento no ha demostrado eso, entonces no le puedo poner más alto. Sí que me parece mejor jugador que Duren y me parece mejor jugador que Claxton, y oye, lo siento, no lo digo por ser de Dallas, pero lo pienso de verdad. Creo que es un jugador 1000 veces más móvil, tiene más capacidad intimidadora, y sobre todo lo que dije con estos dos, Lively de todos estos es con diferencia el jugador que es más inteligente con la pelota en las manos. Cuando Lively da la pelota en la bombilla, sabe qué hacer con ella, sabe pasar, sabe cuándo entrar a canasta, y eso es una ventaja increíble, os lo he dicho antes, lo que os he comentado antes, pero creo que no tiene todavía superioridad, o no ha desarrollado ese juego ofensivo y two-way por lo menos que le pueda poner por encima de estos. Aún así me parece que puede estar un poquito así la lista. Pero lo que os digo, es muy complejo, ¿vale? Es muy, muy complejo. Y creo que, a ver, Gafford puede ser mejor pivot que Lively de momento, pero Lively en su momento parece mejor pivot que Gafford. Lo que pasa es que es lo que os digo. Teniendo en cuenta la temporada que hizo el año pasado, de momento le voy a restar un pelín, pero vamos, que Lively podría estar aquí al terminar el año perfectamente. Ya me diréis qué opináis de esto. Es muy complicado, ¿vale? O sea, es muy complicado porque al final es que los pivots están tan condicionados por los equipos en los que juegan y por los minutos que pueden jugar que son con diferencia la lista me gusto más complicada de hacer, vamos. Luego tenemos a Yves Missi, que a mí me gustó mucho. Yves Missi es un pivot que tiene buena capacidad, el típico pivot un poco más clásico, que es móvil, que es atlético. Creo que es mejor que Goga, yo creo que este año va a ser ya mejor que Goga, y es un buen pivot, es un buen interior. Tampoco creo que sea mejor que Zach Edey, pero es un buen jugador y sí que me lo parece, ¿vale? Luego tenemos a Naz Reid, ¿vale? Que Naz, yo creo que es mejor que Gafford. O sea, es mejor que Kessler y que Lively. No sé si mejor que Gafford. A lo mejor bajo a Lively aquí abajo, sí. A ver, es que es complicado, porque claro, Gobert también es súper complicado de calificar, porque sé que a mucha gente nos gusta y os parece malísimo, pero el impacto que tiene defensivo es bestial. Ya es verdad que Naz Reid es increíble. O sea, a mí me parece... Es uno de mis jugadores favoritos. O sea, es un goce verle increíble. Pero es verdad que te ofrece muchas cosas, pero luego en defensa a veces puede sufrir. No es tanto un 5, pero bueno, le he puesto de 5 porque en la NBA le califican como un 5. A ver, yo creo que está por aquí. O sea, yo creo que este puede ser su rango. Yo creo que mejor que Gobert no es. Es verdad que Gobert te ofrece unas cosas y Naz Reid otras, pero yo creo que en cómputo global todavía es un poco mejor Gobert. Si mejorara en defensa Naz Reid, creo que sería mejor, sin ninguna duda. Pero a ver, podría estar por delante. Sí, no me parece mal. Le puedo dejar a lo mejor aquí por detrás de Gafford, pero es que es muy complicado. O sea, es que es muy complicado porque es que son dos jugadores. O sea, es como comparar, yo qué sé, es comparar un ladrillo con una pera. En plan, es que no tienen nada que ver. O sea, es que no tienen nada que ver. Pero bueno, más o menos para que me entendáis, yo creo que puede estar en este rango, por así decirlo. Le podéis poner por delante, le podéis poner por detrás. No sé qué deciros, ¿vale? O sea, no sé qué deciros. Que también depende, porque si tú quieres buscar un pivot defensivo, te vas con Gobert. Si quieres buscar un pivot más two-way, te vas con Gafford. Y si quieres buscar un jugador técnicamente superdotado, te vas con Naz. Entonces es que es muy complicado. Por eso os digo que es que los pivots están tan condicionados por el contexto. Entonces yo creo que aquí con que os fijéis un poquito más en el rango que por el puro posicionamiento, os lo agradecería. Luego tenemos a Okongwu, que a ver, Okongwu es un muy buen interior. No me parece tampoco que sea increíble Okongwu, la verdad. Sí que creo que, a ver, por lo que ha demostrado dentro de la NBA, que tampoco ha podido demostrar mucho porque ha estado detrás de Capela siempre, pero bueno, es un buen jugador, atlético, a pesar de ser un poco undersized.
Hombre, yo creo que de momento, por respeto, yo creo que le puedo poner por delante de Klingan, pero me parece un poco que este es el rollo de Okongwu. Tampoco me parece que dé para muchísimo más. No me parece mejor pivot que los de arriba, ni de coña. Y bueno, yo creo que por ahí está bien. Y luego tenemos a Poeltel, que Poeltel de hecho me parece un poco en la línea de Okongwu, un poco en esta línea. A ver, es que lo que os he dicho, es que Klingan, claro, por ejemplo, me parece que si juega bien esta temporada 100% es mejor que estos, pero bueno, de momento no voy a fliparme tanto. Pero un poco en esta línea, ¿no? Yo creo que Poeltel es mejor pivot que Okongwu, tampoco mucho mejor, o sea, creo que están un poco en la línea, cada uno ofreciendo lo que ofrece, pero un poco esa línea de nivel. Me gusta tener a los veteranos estos aquí arriba porque creo que se lo merecen, o sea, creo que no son peores que estos simplemente porque jueguen menos. Y claro, joder, es que claro, ahora tenemos a uno que también es un enigma de la hostia, claro, a ver, Porzingis, hombre, yo creo que es mejor que todos estos, pero claro, es que Porzingis no juega nunca, no está sano, entonces es complicado, pero bueno, basándome en que Porzingis está más o menos bien el año que viene con los Hawks, lo que pasa es que este año tampoco fue muy bueno con los Celtics, pero bueno, me voy a hacer un poco una excepción. A ver, Porzingis estando bien, yo creo que está un poco en esta línea. Claro, si está al 100% es mejor que todos estos, pero claro, tampoco voy a ser tan beneficioso con él. Entonces yo creo que puede estar un poquito por aquí, a lo mejor detrás de estos dos, tampoco mucho más arriba. Es verdad que Porzingis individualmente es mucho mejor, pero claro, es que si no está sano nunca tampoco le puedo dar tanta... A lo mejor mejor que Jarrett Allen, pero es que tampoco le puedo dar mucho más, porque es que Porzingis, si juega como juega en los playoffs este año o juega mal, por lo general temporada regular, es que Porzingis es peor que Naz Reid, literalmente. Pero bueno, voy a ponerle aquí, aunque tampoco me convence del todo, porque no se lo merece, pero bueno, creo que siendo realistas está ahí. Luego Neemias Queta, que a mí sabéis que me encanta, que creo que va a tener un gran año, pero bueno, que creo que tampoco de momento se merece estar ahí. Rob Williams, ya, o sea, él sí que no le puedo poner aquí, por mucho que haya demostrado, es que no puedo ponerle aquí si no juega, es que no juega, ¿vale? Rob Williams no juega. Luego, Mitchell Robinson, que es verdad que tampoco juega, pero bueno, yo creo que mínimo se merece... A ver, Mitchell es uno de los mejores defensores de la NBA, pivots defensivos de la NBA, es mejor que estos, sin ningún tipo de duda. Yo creo que, a ver, Mitchell Robinson, si está bien este año, que yo creo que va a estar bien, y yo creo que va a estar bien, a mí Mitchell Robinson me parece mejor pivot que estos. Pero claro, Poeltel lleva haciendo unas temporadas bastante buenas, bastante sólido en defensa y muy bien en ataque. Entonces yo creo que lo puedo poner un poco así, ¿no? Yo creo que a lo mejor bajo a Steven Adams o a lo mejor bajo al Horford, pero bueno, un poco así, por así decirlo. A ver, es que es muy complicado, es que es muy complicado. O sea, yo creo que todos de acuerdo en que es muy complicado. A ver, es que Mitchell Robinson, claro, puede estar por encima de todos estos, por poder sí, porque yo creo que ese año va a hacerlo muy bien, pero claro, es que si no juega tampoco le puedo poner más arriba, pero claro, por lo menos jugó los playoffs y demostró que es un grandísimo pivot. Y yo lo voy a poner por delante de Poeltel, lo siento, es que me gusta más, me parece mejor. Pero tampoco es que se lo merezca del todo, es como Porzingis. A Rob sí que no le pongo porque es que, o sea, Rob no juega nunca. O sea, Mitchell Robinson por lo menos terminó la temporada y jugó los playoffs muy bien y creo que este año parece ser que va a estar sano. Rob Williams, o sea, o Landlord, todavía no está sano, entonces no puedes ponerla ahí. Luego está Sabonis, que es el gran infravalorado de la NBA, para mí mejor que todos estos, sin ningún tipo de duda. Yo creo que está aquí entre los 5 mejores jugadores de la NBA. Es verdad que en defensa a veces puede ser un lastre y en playoffs nunca ha sido de lo mejor, pero el impacto que tiene este tío en campo no lo tiene ninguno de todos estos jugadores y es verdad como un templo. Entonces, para mí ahí. Luego Alex Sarr. A ver, Alex Sarr, para mí es verdad que... a ver, es que Alex Sarr también es complicado. A ver, ya es uno de los mejores intimidadores de toda la NBA, es verdad, y es uno de los pivots más móviles de toda la NBA en defensa, que eso también es verdad. Y eso es un plus increíble, porque ninguno de todos estos de aquí es móvil excepto Horford y a lo mejor un poco Okongwu. Entonces, para mí todo eso ya le pone por encima, porque defensivamente hablando, es verdad que he sido un rookie, pero yo creo que este año, entre lo que demostró el año pasado y lo que va a hacer este año, creo que ya es mejor o va a ser mejor que todos estos, entonces para mí le pone por aquí encima. Claro, mejor que de quién, o sea, yo creo que mejor que Claxton sí, y mira, le voy a poner por debajo de Duren porque Duren ha jugado los playoffs, en playoffs creo que lo hizo bastante decente, lo hizo bien, y creo que por eso también no le pongo por aquí, pero creo que Alex Sarr es un jugador con muchísimo potencial. Es verdad que en ataque a lo mejor no se proyecta a ser lo que la gente piensa que puede llegar a ser, pero eso no quita que lo que te da este tío en la posición del 5 es increíble, porque un tío que puede intercambiar y defender a un 3
con la envergadura que él tiene, con la intimidación que él tiene, es bestial. Y además es un tío que puede poner la pelota en el suelo y que es la que tiene que mejorar en el ataque, pero, o sea, esa movilidad y ese saber hacer defensivo, estos jugadores sí que lo saben algunos, pero no tienen ese potencial que puede llegar a tener este año Alexar, y que creo que además va a jugar bien y que lo pone por encima. Lo que os digo, sé que os puede parecer un poco a lo mejor subido, pero yo creo que puede estar ahí este año, y eso ya le pondría para mí ahí. Luego tenemos a Sengun. Lo que os digo es hacer un balance. O sea, creo que Alexar el año pasado no fue a lo mejor que Poeltel, pero creo que haciendo un balance con como yo creo que va a ser este año, va a estar por encima de él, y por ende yo creo que por aquí es un buen rango. Luego tenemos a Sengun, ¿vale? Que claro, Sengun, a ver, ¿quién es mejor, Sengun o Sabonis? Yo, para mí, de momento, Sabonis, la verdad. Creo que Sengun es muy bueno, pero todavía no ha alcanzado ese nivel de Sabonis. Es verdad que Sabonis es más playmaker puro. Sengun es un anotador que además hace playmaking, que no es lo mismo. Porque Sengun hace playmaking, pero Sengun siempre intenta anotar primero. Y Sabonis siempre se centra a veces más en distribuir para el equipo. Creo que todavía es un jugador más completo Sabonis, además de que me parece un mejor finalizador alrededor del aro. Pero si Sengun consigue perfeccionar su lanzamiento de 3 y sigue mejorándolo, y sigue mejorando en defensa, entonces para mí va a superar a Sabonis. Pero bueno, de momento le voy a poner aquí, pero creo que si este año ya tiene un muy buen año y Sabonis no tiene su mejor año, pueden bajar y cambiarse perfectamente. Luego tenemos a Miles Turner, que claro, Miles Turner es verdad que ahora todo el mundo tiene en su cabeza el rendimiento que tuvo en las finales de la NBA, pero yo creo que Miles Turner, sí es verdad que en las finales de la NBA no fue el mejor del mundo, pero sigue siendo un jugador fantástico, que yo creo que está un poco por aquí. Yo creo que para mí es mejor que Gobert y que todos estos, porque lo que te da en defensa Miles Turner es increíble. De hecho, yo para mí está por delante de Jarrett Allen. Puede estar un poquito aquí con Porzingis. Lo que os digo, si estoy siendo benévolo con Porzingis le pongo aquí, si quiero ser putero le pongo aquí, pero yo creo que voy a portarme bien con él un poco, aunque no se lo merezca mucho, pero bueno, esperemos que tenga una buena temporada y le ponga ahí. Entonces yo creo que Miles Turner está bien ahí. Yo creo que está bien ahí, porque al final lo que te dan defensa estos muchos no te lo dan, y yo creo que se lo merece. Luego Valanciunas no está ni de coña aquí. Vucevic, a ver, Vucevic puede estar aquí. Hombre, yo creo que mejor que estos sí, pero hombre, yo creo que ya entre tener a Horford y Vucevic, yo creo que prefiero tener a Horford, porque Vucevic en defensa es un cero patatero. Puede estar aquí, a lo mejor Zakiri este año si sigue mejorando, yo creo que puede estar por delante. Yo creo que esta puede ser una buena posición para Vucevic. Es verdad que a muchos se puede parecer una locura, porque es verdad que ofensivamente hablando es bueno, pero... y sigue siendo muy bueno, es verdad, pero es que es tan lastre en defensa que condiciona tanto a un equipo tener un pivot de esa posición ahí, y no creo que merezca. O sea, es muy bueno numéricamente hablando, un poco como Ayton, pero es tan lastre en ese aspecto de la pista que no sé si lo merece. Luego, Mo Wagner, a ver, claro, yo creo que aquí me vais a tener que hacer una excepción. A ver, es que Mo Wagner me parece que es muy bueno, o sea, es muy bueno, como me parece que es un muy buen pivot, pero claro, ha estado lesionado todo el año. Aún así me parece un muy buen interior, y creo que... a ver, es que es muy complicado. A ver, Mo Wagner aquí me vais a permitir una excepción, porque el año pasado no pudo jugar, este año todavía ha estado lesionado y no va a ir a Eurobasket, pero bueno, si fuese honesto, ¿vale? Yo creo que Mo Wagner para mí estaría por aquí, porque creo que es muy bueno, de verdad creo que es muy bueno, con balón, sin balón, en defensa. Es un pivot que por lo menos es correcto, y tirando de 3 es uno de los mejores pivots tiradores de 3, que además puede poner muy bien la pelota en el suelo, y creo que eso para mí es muy top. Claro, lo que pasa es que ha estado lesionado todo el año, entonces es muy complicado calificarle, pero bueno, me vais a permitir hacer la excepción, porque es que como veis hay muchísimos jugadores de esta lista que están lesionados todo el rato, entonces es verdad que es un poco como Rob Williams y puede ser un poquito injusto, entonces a lo mejor le quito, ¿vale? A lo mejor, vale, le voy a quitar, ¿vale? Pero creo que si está bien se merece estar aquí, porque es muy buen pivot, pero creo que como no juega le voy a quitar, ¿vale? Pero se podría merecer estar, porque es que no es como Mitch, que al menos ha jugado un poco y jugó los pivots, que no ha jugado desde hace un año y no va a jugar de momento al inicio de la temporada. Luego tenemos a Kelly Oubre, que creo que Kelly Oubre va a estar por encima de todos estos. Yo creo que está aquí bien, es una buena posición para él, puede estar aquí con Alex Sarr, con Claxton. Creo que lo que te da Claxton en defensa es... bueno, de hecho voy a poner a Kalel por encima, porque el año pasado terminó promediando casi 13 puntos y 10 de rebotes durante los últimos como 20 partidos.
Y eso es mejor de lo que te puede ofrecer Claxton, sobre todo porque ofensivamente hablando es tan superior a Claxton. Lo que pasa es que Claxton en defensa es muy bueno. Pero bueno, creo que está bien porque Claxton en el fondo aquí le nivela un poco con Mitch, que si Mitch está bien puede ser mejor que estos, pero bueno, creo que está bien ahí. Creo que Khalil ha sido bueno, creo que se lo merece estar en esas posiciones. Steven Adams es verdad que es muy bueno, pero claro, ¿cómo valoro los 15 minutos que juega Steven Adams por partido? No sé, la verdad que es muy complicado. Luego tenemos a Wemby, que es el segundo mejor pivote de la NBA, sin ningún tipo de duda, creo que ahí no tenemos duda ninguno. Luego Wendell, que no entra. Luego Mark Williams, que claro, Mark Williams es otro que es jodido de clasificar, porque claro, ofensivamente hablando es buenísimo, en defensa tiene que seguir mejorando. A ver, yo creo que Mark Williams de momento Yo creo que lo voy a poner por aquí de momento. A ver, Mark Williams tiene muchísimo potencial, pero tiene que jugar para poder demostrarlo. Los momentos en los que juega bien, pero a veces también en defensa ha sido horrible de verlo, ya os lo digo yo. Entonces creo que no está mal, y mirad, perfecto, porque me queda Zubac, que yo creo que Zubac, sinceramente, ¿vale? Sé que muchos no vais a estar de acuerdo, pero teniendo en cuenta cómo jugó el año pasado Zubac y el rendimiento que tuvo en defensa y en ataque, yo creo que fue mejor que Sabonis. Y yo creo que este año va a seguir siendo a lo mejor que Sabonis. Aunque Sabonis sea tan superdotado, pero en cuanto a playmaking, pero lo que te da este tío en defensa y la capacidad ofensiva que tiene, porque este tío tiene un talento para finalizar alrededor del aro increíble. Entonces yo creo que voy a bajar a Jarrett Allen aquí abajo. Lo digo, podría bajar a Porzingis, pero bueno, voy a ser un poco benévolo con él. La verdad que no lo veo mal. A ver, lo que os he dicho, tenéis que ser comprensivos en esta lista, porque creo que más que nunca habéis visto que es súper complicado de hacer. Hay muchísimas lesiones, muchísimos jugadores tan distintos que están tan condicionados, porque en esta lista nadie puede jugar, o prácticamente nadie puede jugar en otra posición que no sea de 5. Entonces es más complicado tener minutos, más complicado demostrar tu valía. Están mucho más condicionados en el equipo en el que juega un pivot que cualquier otro jugador en cualquier otra posición. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo menos fijaros más un poco en el rango en el que les pongo que en la posición, porque si me decís, es que Hartenstein no es mejor que Porzingis, es peor, tendría que estar aquí. Bueno, pues perdonadme, o sea, esto ya va un poco más por gustos, pero por lo menos que el rango haya estado más o menos bien, yo creo que es lo importante. Entonces, la lista creo que definitiva es Jokic como mejor, sin ningún duda. Luego Wemby, luego Embiid. A ver, si Embiid está al 100% es mejor que Wemby, yo creo que sí, pero bueno, para hacer un término medio le voy a poner peor que Wemby y mejor que Kat, pero si juega mal, Kat es mejor. Luego Zubac en el 5 y Sabonis en el 6, aunque podrías cambiarle. Sengun en el 7, Hartenstein en el 8, Porzingis, lo que digo, si estoy siendo bueno con él pensando que va a tener un buen año con los Hawks. Miles Turner en el 10 y luego Jarrett Allen, Gobert, Gafford, Naz Reid, Walker Kessler, Derek Lively. Esto me ha gustado bastante, como que al final creo que ha quedado bastante decente. Es que es muy complicado, porque podría estar aquí 2 horas cambiando hasta que me decidiera, pero no puedo estar 2 horas. Entonces, Lively, luego Jalen Duren, Alex Sarr, Kelly Oubre y Nicholas Claxton con Mitchell Robinson, sí. Vale, luego Poeltl, Okongwu, Klingan, que puede subir mucho, Adams, que es que Steven Adams, a ver, Steven Adams podría estar aquí, ¿vale? Pero es que sé que no puedo ponerla ahí porque me caliento muchísimo. Luego Mark Williams, Al Horford, Zach Edey, Vucevic y Yves Missi. Aunque este señor de aquí perfectamente podría entrar aquí, inclusive por aquí, ¿vale? Y nada, todo esto dicho, bueno, ya me diréis qué os ha parecido. La verdad que me ha sido súper complicado hacerla porque es que es tan igualado, es tan complicado calificar los videos, pero bueno, por lo menos espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado la serie esta. Al final lo he visto un buen momento porque como iba a estar fuera de viaje tanto tiempo, he pensado que era un buen momento para hacerla, porque así tampoco tenía que tratar ningún tema de actualidad con estos vídeos. Y nada, eso, que espero que os haya gustado un montón. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a todos los que habéis participado. Ya sabéis que si os ha gustado, os podéis suscribir, le podéis dar like a esas cositas que ya sabéis que me ayudáis un montón. Recordad que también podéis subir la foto a Twitter, que espero que os hayáis estado subiéndolas y os haya estado pudiendo responder. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.